Mateo capítulo 20. Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 26. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en esta noche. Póngase en pie el que puede y el que no, ahí quédese sentado. Si le duele la rodilla, que se le vaya ese dolor en el nombre de Jesús. Gloria al Eterno. ¿Creen en Dios, verdad? Bueno, por eso estamos aquí. Sonrían que Cristo les ama. Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Diga gracias, Señor, por la palabra, porque me hablas a mi vida, me das discernimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense. Esta noche vamos a hablar sobre el aspecto de un liderazgo cristocéntrico. El desafío, muchas gracias, hermano. El desafío mayor de todo líder cristiano es ejercer un liderazgo que sea cristocéntrico y no pastorcéntrico o hombrecéntrico. Y el Señor nos dice en ese pasaje de las Escrituras que el liderazgo no es como los demás lo piensan, sino como Él lo enseñó. Así de que preste mucha atención, porque no soy de los que gritan mucho, pero sí escúcheme con atención. Dios está buscando cada día hombres y mujeres que se desarrollen con su potencial cristocéntrico, que persigan el objetivo correcto. Hay mucha gente desviada porque anda sirviendo a Dios por motivaciones extrañas. Algunas personas sirven a Dios por la motivación al dinero. Otras personas sirven a Dios por la motivación de la fama. Pero las Escrituras nos enseñan claramente que el Señor tiene ya constituido y seleccionado un grupo de personas entre los 7,000 millones de personas que vivimos en este globo terráqueo. Ya las tiene seleccionadas. Y usted puede encontrar esa parte de la Biblia que dice Efesios 4:11. Él mismo constituyó. El asunto es descubrir ese momento preciso del llamado de Dios. Entonces, toda persona, para que pueda tener un liderazgo cristocéntrico, lo primero que debe de entender a través de la experiencia o a través de la asesoría o a través de un evento sobrenatural es su llamado a servir. Porque hay tres tipos de servidores: los que sirven por orgullo, que se ponen; los que sirven porque los hombres los ponen; y los que sirven porque Dios los llama. Pero como dijo un hombre que no era cristiano en las Escrituras, lo que es de Dios permanece. Eso dijo un sacerdote, ¿no? Oh, Gamaliel fue el que dijo. Me parece que sí, Gamaliel, lo que es de Dios permanece. Es muy importante entender esto. En Efesios 4:11, como le dije antes, dice: el mismo constituyó pastores, profetas, evangelistas, maestros, 5 ministerios. Hermanos, y Dios mismo tiene mecanismos diversos para realizar el llamado a las personas. Si nosotros vamos a leer el contexto bíblico, Dios llamó a Moisés de una manera sobrenatural, a través de una zarza que ardía, pero no se quemaba. Pero si vamos al
mismo contexto bíblico, Dios llamó a Natanael, que estaba debajo de un árbol. Dios llamó a Mateo, que estaba cobrando impuestos. Dios llamó a Pedro, que estaba pescando. Pero Dios llamó a Saulo de manera sobrenatural. Entonces, la diversidad de llamados está. Dios la tiene, porque Dios conoce el carácter de cada uno de nosotros. Esto significa de que nadie debe de menospreciar la forma en que ha sido llamado. Ay, no, es que a mí Dios me ama más porque me llamó a través de una visión. Es que a mí Dios me ama más porque me dieron una profecía y una palabra que Dios me dijo. No, Dios tiene mecanismos diferentes, pero todo encierra lo que es un llamado. Quiero que entienda eso. Es un llamado. Ya puede ser que usted fue llamado por asesoría de un líder mayor, de mayor conocimiento, como en el caso de Timoteo. Y así vamos a registrar una gran cantidad de llamados diferentes, pero que todos tienen el mismo valor. Nadie debe menospreciar el llamado de otro. No importa la experiencia o la forma en que Dios lo llamó. Si Dios lo llamó, es que Dios lo llamó. Por eso es muy importante entender esto. Y nunca te sientas menos. Porque digas, no, Dios me llamó porque yo fui llamado, por ejemplo, y el pastor y el cuerpo oficial hablaron conmigo y me enviaron y el Señor me prosperó. Otro dice, no, Dios me llamó, que me habló una voz audible. Y es cada quien una experiencia. Dios no va a llamarnos de ninguna manera igual a todos. Dios nos va a llamar a todos de manera diferente. Pero en los que Dios llama tiene que haber cualidades que Dios las conoce. Y la primera es que si vamos a tener un liderazgo cristocéntrico, esa cualidad que está en el llamado es que tenemos que tener pasión por las almas. Porque las almas se están perdiendo cada día más. La iglesia está luchando contra una maquinaria de entretenimiento que ofrece la tecnología, que ofrece todos los medios del internet. Hay mucha gente que no se congrega actualmente porque en la casa está viendo el predicador en YouTube. Yo no ocupo ir a la iglesia. Pero eso es un error, porque la Biblia dice que cuando uno ama, tiene comunión con los hermanos. Entonces la iglesia, todos los pastores, los líderes, tenemos que luchar contra esa maquinaria de entretenimiento que hay. Ya no es el televisor. Mucha gente ya tiene televisor, lo prende y se pone a ver el celular. Así está la tecnología hoy. Y están viendo videos donde es más fuerte las emociones que venir a un culto a orar. Porque la gente en la televisión juega con las emociones de las personas. Hacen que alguien se está ahogando y el agua no le tapa ni la cintura. Sí. Entonces, a eso nos ha llamado Dios, para ir por la pasión por esas almas que están perdidas. Enseñarles el evangelio completo, no un evangelio de una sola cara de la moneda, sino el evangelio de las dos caras de la moneda. El evangelio donde se sufre, el evangelio donde se tiene que soportar, y el evangelio donde se disfruta, donde se prospera en la gracia del Señor. Para poder ejercer ese llamado también tenemos que tener una calificación bíblica. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos. Aunque ese texto tiene una dimensión interpretativa relacionada con la salvación, pero aquí podemos interpretarla relacionada con el liderazgo. Muchos son los llamados para ser salvos, pero pocos son los escogidos para ser líderes. ¿Por qué? Porque hay una calificación bíblica. No puede cualquiera que esté aquí en la iglesia predicando, brincando, danzando y después anda allá celebrando la feria del patrón. Tiene que haber una calificación bíblica. Es la concientización sobre el llamado.
Tiene que descubrir esos dones que Dios le ha puesto a él. Otra de las cosas que una persona, cuando Dios la llama para que tenga un mensaje cristocéntrico, tiene que ser una persona que está en proceso continuo de renovación. La renovación tiene que ver con el estado mental, con el estado emocional, con el estado físico y espiritual. Y eso lo encontramos en la Biblia, en Efesios 4:23. Renovaos en vuestra mente y en vuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el viejo hombre tiene que ir muriendo. Antes quizás algunos pensaban que cuando los bautizaban el viejo hombre se iba en el río. No, ese bandido queda vivito y coleando en nosotros todavía. Lo único que como está con Cristo y está en la palabra, lo mantenemos bajo, pero ahí está. Esa vieja mujer peleona chismosa, ahí está. Ese viejo hombre tramposo también que pide prestado y no paga, ahí está. Orgulloso, pedante y altanero, ahí está. Pero entonces nosotros tenemos que estar continuamente renovándonos. Y el mecanismo para poder ser renovados lo encontramos en Hebreos 4:12. El estudio de la palabra. Porque la palabra es viva, eficaz y penetra hasta partir del alma, tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí. Pero hoy la gente anda creyéndole más a un predicador famoso en las redes sociales que a la propia Biblia. Así es como dijo aquel, no, como dice la Biblia. Aleluya. Dígale, aleluya. Tenemos que tener una renovación, en Efesios 4:23 está la cita, para tener una renovación moral, espiritual y psicológica. Tenemos que actualizar nuestro chip cerebral, este disco duro, que algunos lo tenemos bien duro, tenemos que actualizarlo conforme la palabra de Dios, porque hay que actualizarlo no conforme pensamos nosotros, o como piensan en los medios noticiosos, o como piensan los presentadores de televisión o de las redes sociales. Tenemos que actualizarlo como está en la palabra. Y sobre todo, hermanos, para tener un liderazgo cristocéntrico, no pastorcéntrico, no mundocéntrico, cristocéntrico, necesitamos aprender del mayor ejemplo. Está en Mateo 11:29, donde dice Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde. Pero mucha gente no, a Santiago Zúñiga le está aprendiendo. Se nos pega en la frase de Chavo, ¿eh? Van a llevar juego. Escuchen bien, es muy importante que aprendamos lo que Cristo hizo. Vamos a ver qué dice Mateo 11:29. Si ustedes tienen una Biblia a mano, que me imagino que la trajeron, vamos a ver qué dice. Y voy a centrarme en que leamos de todos los textos, porque aquí está la esencia. Como líderes tenemos que tener un liderazgo cristocéntrico. Como líderes tenemos que estar renovados continuamente. Como líderes tenemos que estar concientizados del llamado que Dios nos ha hecho para trabajar dentro de la obra. Oigan lo que dice aquí en Mateo 11:29. ¿Lo tienen todos? Ok, dice: lleven mi yugo sobre ustedes. Y lo que quiero yo es que abrirlo, por favor. Lo que quiero yo es que entienda esta frase: lleven mi yugo sobre vosotros. Y oiga lo que dice: y aprendan de mí. Aprendan de mí. Esa es la palabra más poderosa que Jesús nos ha dejado. Y está la guía y el ejemplo, que el que se quiere perder se pierde porque quiere. Aprendan de mí. Y aquí están los aspectos que tenemos que aprender de él. Lo primero es ser manso, ser humilde. Otra de las cosas que no están registradas ahí, pero tenemos que aprenderlo de él, es a tener una intimidad con Dios
de manera práctica. Porque muchas veces somos cristianos de etapas. Mientras tenemos una etapa de oración, estamos bien mansos y humildes. Pero cuando se acaba la etapa de oración, volvemos a ser embusteros, rebeldes. Ay, voy a entrar en una etapa de ayuno, 6 días. Mientras estamos en esa etapa, no quiebra un plato. La cara más triste que pueda poner. La humildad, ay, hermano, Dios sabe. Cuando se acaba el periodo de la etapa de los 6 días de ayuno, una semana y volvemos a hacer. No, yo no voy a esa iglesia, no tan chismosa. Yo no voy a esa iglesia, esa iglesia no me quiere. Entonces no tenemos una intimidad práctica con Dios. La intimidad práctica con Dios es aquella que es necesaria en las etapas de oración, es necesaria en las etapas de ayuno, pero es necesario conservar esa relación con Dios 24/7. Vas caminando para el desvío, vaya orando. Vas en el autobús, vaya orando, por si el chofer corre rápido. Va en tu moto, vaya orando, por si le toca colgar los tenis en cualquier momento. Suele suceder, ¿sí o no? Vaya orando, una intimidad con Dios práctica, aprender del ejemplo. ¿Cuántas horas estuvo orando Jesús? 12 horas, para poder elegir 12, y de los 12 uno salió traidor. Entonces en cada iglesia donde hay 12 hay uno, más 12 otro, más 36 otro. Pero una iglesia donde hay más de uno ya está en problemas, no están teniendo intimidad. Así de que la iglesia tiene que aprender a tener ese ejemplo de Jesús. Usted aprenda los buenos ejemplos que están en la Biblia, no aprenda los malos ejemplos. Amén. Otro detalle, aprenda a servir de manera desinteresada. No ande tratando de asear la casa de Dios para que alguien hable bien de usted. No ande tratando de hacer las cosas de manera que usted lo hace para conseguir un favor. Haga las cosas de manera desinteresada. Hacer las cosas de manera desinteresada, hermanos, es una batalla de todos los días. No andar buscando lo propio, no andar, como dice la Biblia, no busquen lo suyo propio, sino busquen lo que sea de beneficio para los demás. Eso es un liderazgo. Y sobre todas las cosas, aprender de Jesús la obediencia que tuvo. Fíjense que yo admiro entre todos, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y aquí hay enseñanza cuando van a realizar el bautismo entre Juan y Jesús. Juan de menor grado que la soberanía de Dios. Juan no quiere bautizarlo porque ahí es donde dice la expresión: no soy digno, ni de qué, ni de desatarle las sandalias. Pero Jesús le dice: tranquilo, tú tienes que bautizarme para que se cumpla. Ese ejemplo de sometimiento es que la Biblia nos enseña que entre nosotros los pastores, por muy cabezones que seamos, por muy letrados, por muy espirituales, entre más espirituales, más sometidos unos a otros tenemos que ser. No, pero hay algunos que apenas Dios los usa un poquito ya no quieren que los saluden pervertidos. Ya quieren que les den un título no, reverendo es un título legal, ya un título de grandísimo. Sí, porque les voy a contar la historia del reverendo. En Inglaterra surgió ese término para definir los pastores de aquel tiempo. Oh, ya se creen querubines. Aprendan de la Biblia, dice: aprendan de mí que soy manso y humilde, pero no de labios ni de ropa, sino de qué, hermano Osby, de qué, de corazón. Eso significa que si Dios le permite a usted tener riqueza, disfrútelas, comparta con la obra de Dios, comparta con su familia. No es pecado. Pecado es cuando usted empieza a tener riqueza y se va de la iglesia y ya no quiere nada con Dios.
Les agradezco mucho su atención. Para tener un liderazgo cristocéntrico necesitamos una concientización sobre nuestro llamado. Necesitamos esa renovación del entendimiento permanente. Y sobre todo necesitamos aprender del mayor ejemplo que hay, el ejemplo de Jesús. Gloria a Dios.